Buenas noches, nosotros somos estudiantes del Politécnico Gran Colombiano de la materia de microeconomía a cargo de la docente María Cristina Rodríguez. En el día de hoy vamos a hablar de la frontera de posibilidades de producción, la cual nos muestra la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir en una economía dada la cantidad de recursos y la tecnología disponible. Nosotros vamos a realizar la comparación de dos productos como son el maíz y el arroz en tres países: Filipinas, Indonesia y Egipto. Asimismo, vamos a conocer la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y el costo de oportunidad de estos productos. Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Pérez y a continuación les estaré hablando un poco sobre lo que son las ventajas comparativas, las ventajas absolutas y cuál es la importancia de ellas. Además, estaré mostrándoles un gráfico de los países que comparamos, los cuales son, como mencionaron mis compañeras anteriormente, Indonesia, Filipinas y Egipto, y los resultados que estos arrojan. Para empezar, tenemos la ventaja absoluta. ¿En qué consiste la ventaja absoluta? Es producir más o mejores bienes o servicios que otras empresas. ¿Cuál es la importancia de esto? Que se tiene una mayor calidad a un menor costo. En el cuadro que les muestro a continuación, se muestra que Indonesia tiene una mejor productividad frente a Filipinas y Egipto, teniendo en maíz 12.9 millones de toneladas métricas al año y en arroz 36.6 millones de toneladas métricas también al año, mientras que los otros países, tales como Filipinas, en maíz tienen una producción de 12.4 millones de toneladas y en arroz 8.3 millones de toneladas. Al igual que Egipto, tiene 7.5 millones de toneladas de maíz al año y 2.9 millones de toneladas métricas de producción de arroz al año. Por otra parte, tenemos la ventaja comparativa. ¿Qué quiere decir la ventaja comparativa o de qué trata la ventaja comparativa? Es la capacidad de producir bienes o también servicios a un menor costo de oportunidad. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que genera competitividad y resalta las ventajas de industrializar estos productos que produce este país frente a los que puede producir otro país en comparación. A continuación, dejamos como evidencia el cuadro comparativo que realizamos para hacer el análisis entre los países que tenemos en comparación. Por una parte, encontramos que en la producción de arroz, Egipto tiene la ventaja comparativa, ya que este debe exportar 0.38 toneladas métricas al año frente a los otros países, tales como Indonesia, que debe exportar 2.68 toneladas métricas al año, y además Filipinas, que debe exportar 0.66 millones de toneladas métricas al año. Por otra parte, hallamos que en la producción de maíz, el que lleva la ventaja comparativa es Indonesia, ya que tiene una producción de 0.37 toneladas métricas, que es lo que debe exportar al año, frente o en comparación a Egipto, que debe exportar 2.58 toneladas métricas al año, y Filipinas, que debe exportar 1.49 toneladas métricas al año de maíz. Buenos días, mi nombre es Gina Paola Rodríguez López. Continuamos con el punto de costo de oportunidades de los dos productos escogidos, los cuales fueron el maíz y el arroz de los tres países seleccionados. Iniciamos con una pequeña definición de qué es costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad es aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión frente a otra. Es decir, el valor o el beneficio que se sacrifica
para elegir la alternativa A y poder descartar la alternativa B. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe decidir por la opción que menor costo de oportunidad nos ofrece. Entonces, iniciamos. Los 3 países que escogimos fue Filipinas, Indonesia y Egipto. Y los 2 productos en común que producen estos 3 países son maíz, arroz. Estos los manejamos en millones de toneladas métricas al año. Listo. Para obtener el costo de oportunidad de cada país se divide cada producto en función del otro. Entonces, iniciamos con Filipinas. Listo, nos dice que para sacar el costo de oportunidad de Filipinas se tiene que mirar la producción de maíz en función de arroz. Es decir, para producir maíz, ¿cuánto arroz se debe sacrificar? Y viceversa, para producir arroz, ¿cuánto maíz se debe sacrificar? Entonces, iniciamos. Costo de oportunidad del maíz. Entonces, esto quiere decir maíz en función de arroz. Listo, nos dice que Filipinas produce 12.4 millones de toneladas métricas de maíz y 8.3 millones de toneladas métricas de arroz. Entonces, cogemos 8,3 millones de toneladas métricas de arroz, lo dividimos en 12,4 millones de toneladas métricas de maíz. Dividimos y nos da 0,66 millones de toneladas métricas de arroz. Es decir, que para producir maíz se tiene que sacrificar 0,66 millones de toneladas métricas de arroz. Listo, continuamos. Costo de oportunidad del arroz. Entonces, arroz en función de maíz. Entonces, dice que Filipinas produce 12,4 millones de toneladas métricas de maíz, dividido en 8,3 millones de toneladas métricas de arroz. Dividimos y esto nos da 12,4 dividido en 8,3, 1,49 millones de toneladas métricas de maíz. Eso es lo que se debe sacrificar. Listo, continuamos con el siguiente país, es Indonesia. Entonces, Indonesia nos dice que produce 12,9 millones de toneladas métricas de maíz y 34,6 millones de toneladas métricas al año. Listo, de arroz. Entonces, el costo de oportunidad del maíz de este país es maíz en función de arroz. Entonces, nos dice que Indonesia produce 34,6 millones de toneladas de arroz. Lo dividimos en 12,9 millones de toneladas métricas de maíz. Esto es igual. Volvemos a hacer el mismo proceso. Dividimos 34,6 dividido en 12,9. Entonces, 2,68 millones de toneladas métricas de arroz se debe sacrificar. Listo, entonces seguimos. Costo de oportunidad del arroz. Entonces, arroz en función de maíz. Entonces, nos dice que produce Indonesia 12,9 millones de toneladas de maíz sobre 34,6 millones de toneladas de arroz. Volvemos a hacer el mismo proceso de dividir. 12,9 dividido en 34,6. 0,37 millones de toneladas de maíz se debe sacrificar. Listo, continuamos con el siguiente país, Egipto. Entonces, nos dice que Egipto produce 7,5 millones de toneladas métricas de maíz al año y 2,9 millones de toneladas de arroz métricas al año.
Listo, entonces sacamos el costo de oportunidad del maíz. Maíz en función de arroz. Es igual, entonces, ¿cuánto produce arroz de maíz? Nos dice que 7,5 y 2,9 de arroz. Entonces, iniciamos 2,9 millones de toneladas de arroz, lo dividimos en 7,5 millones de toneladas métricas de maíz. Esto es igual. $0,38 millones de toneladas métricas de arroz se debe sacrificar. Listo, costo de oportunidad del arroz. Arroz en función de maíz. Esto es igual. Entonces, 7,5 millones de toneladas métricas de maíz lo dividimos en 2,9 millones de toneladas de arroz. Dividimos 7,5 dividido en 2,58 millones de toneladas métricas de maíz se debe sacrificar. Listo, entonces, ahora, ¿cómo leemos el resultado? Entonces, Filipinas para producir maíz debe sacrificar 0,66 millones de toneladas de arroz. Entonces, este es el costo de oportunidad de Filipinas de maíz. 0,66. Ahora, Filipinas para producir arroz debe sacrificar 1,49 millones de toneladas métricas de maíz. El costo de oportunidad del arroz de Filipinas es de 1,49 millones de toneladas métricas de maíz. Listo, continuamos con Indonesia. Indonesia para producir maíz tiene que sacrificar 2,68 metros de arroz. Entonces, 2,68 millones de toneladas de arroz. Listo, el costo de oportunidad del maíz de Indonesia es de 2,68. Listo, el costo de oportunidad del arroz. Entonces, para producir arroz tiene que sacrificar 0,37 de maíz. Sigue Egipto. Entonces, Egipto tiene un costo de oportunidad de maíz. Entonces, para producir maíz tiene que sacrificar 0,38. Entonces, el costo de oportunidad del maíz es de 0,38 millones de toneladas de arroz anuales. Listo, el costo de oportunidad del arroz. Entonces, Egipto para producir arroz tiene un costo de oportunidad de 2,58 millones de toneladas de maíz. O sea, tiene que sacrificar los 2,58 millones de toneladas. Listo. Si vemos, podemos identificar que, así como mi compañera anteriormente había mencionado, la ventaja comparativa de acá de los tres países se puede identificar que el país que tiene un costo de oportunidad de los tres países en maíz es Egipto, porque utiliza menos recursos para producir ese producto. Y para el costo de oportunidad, la ventaja comparativa en cuanto a los tres países es Indonesia, con un 0,37 millones de toneladas al año, así como lo explicaba anteriormente mi compañera.